Ok, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, feliz sábado todavía. Es un gusto estar con ustedes. Hoy a la mañana estuvimos en zona más sur. Estuvimos en la iglesia de San José, cerca de Berazategui. Así que nosotros somos de Monte Grande con mi esposo, los que nos conocen. Así que hoy fue un día de viaje. Sí, pero qué lindo estar acá. Bien, me habían pedido este tema, sí, acerca de depresión y suicidio. Vamos a ver si esto funciona. Sí. Si funciona, genial. No. Y si no, voy a pedir que lo vayas pasando vos. Bien, yo quería empezar con algunas estadísticas, ¿sí? Algunos números para que tengamos una idea acerca de, más o menos, me imagino que ustedes saben, ¿sí? Cuántas personas han escuchado el número de se suicidan o tienen depresión por año, pero ahí verlo es un poco más impactante, ¿sí? Una de cada 6 personas tiene entre 10 y 19 años de edad, hoy por hoy en el mundo, ¿sí? ¿Cuántos tienen entre 10 y 19 años? Bien, algunos de los que están acá, ¿sí? Y algunos quieren levantar la mano, pero no. ¿Sí? Ya pasamos. ¿Por qué es importante esta estadística? Porque dice que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y mayormente están comprendidas en estas edades, ¿sí? La mayoría de las personas que tienen algún trastorno, ¿sí? Ya sea depresivo o estrés, ¿sí? Es entre la edad de 10 y 19 años. Tremendo, ¿sí? Piensen en los chicos que están acá, que dijeron que tienen esa edad y ustedes los conocen. Sí, hay chicos de esa edad justamente con alguno de estos trastornos. No quiere decir que el resto estemos exentos, ¿sí? Bueno, recién funcionaba. Ahora dejó de funcionar. La mitad de los trastornos mentales comienza a los 14 años, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan. ¿Sí? A veces cuando hay chicos o adolescentes que están mal o están angustiados, dicen, bueno, los cambios hormonales, los cambios de la edad, y en realidad puede ser que haya algo más, pero simplemente no se trata, muchas veces no se tienen las herramientas también. Entonces lo tomamos como algo que va a pasar, ¿sí? Algo pasajero. Y esto causa que la persona vaya con esto acrecentando simplemente su propio estado, ¿sí? Que no es un estado de ánimo, no es que se le va a pasar. Y algo que quiero dejar antes claro, no, por ser cristiano no quiere decir que no podamos pasar por depresión. Años atrás, ustedes saben que era como un tabú, ¿no? Como sos cristiano no podés tener depresión. Pero hace poco en la lección de adultos al menos vimos, ¿no? El caso de Elías, por ejemplo, ¿sí? Y Elías, Dios se lo llevó al cielo y lo transformó. Pero antes de eso, antes de subir al cielo, ¿cómo estaba Elías? Estaba depresivo, exactamente. ¿Sí? Entonces, está bueno tener estos temas. ¿Para qué? Para justamente dejar de pensar que un cristiano no puede tenerlo, porque muchas veces no se trata del ánimo, ¿sí? A veces tiene que ver con algo químico también. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes, pero a nivel mundial, ¿sí? ¿De rato funciona? De rato no, así que bueno. La depresión, dice, es más frecuente de lo que se calcula. Sí, dice que hay más de 300 millones de personas en el mundo que sufren depresión. Sí, más de 300 millones. Es la principal causa de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. ¿Sí? Piensen que no es una persona, ¿sí? Son más de 300 millones. Quizás alguno de los que estamos acá pueda estar sufriendo de depresión. Quizás alguna de las personas con las que nos relacionamos semanalmente, diariamente, puede tener depresión. Y ustedes saben que la depresión no es simplemente estar acostado llorando o estar tirado en la cama sin hacer nada. Muchas veces pensamos en ese cuadro, ¿sí? Pero en realidad hay personas que tienen depresión y pueden seguir haciendo sus actividades, ¿sí? Normalmente, pero en el tiempo que tienen libre
Quizás se ponen a llorar, quizás no tienen ganas, no tienen fuerzas. Y otros que están tratados, están medicados y pueden seguir su vida normal, por decirlo así. Pero no quiere decir que no estén luchando contra esto. Entonces, que alguien esté llorando o no esté llorando, que alguien esté levantado o no esté levantado, no es signo de que tenga depresión. ¿Sí? Por ahí para que entendamos esto. A veces decimos, pero yo lo vi re bien, estaba sonriendo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que está con depresión? La depresión no es simplemente eso, no es simplemente tirarnos en la cama a estar tristes. Afecta más a las mujeres que a los hombres y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. ¿Sí? Hay tratamientos eficaces, ¿sí?, para la depresión, tratamientos con medicamentos, podemos ayudarnos con jugos naturales y demás, pero muchas veces necesitamos asistir a un psiquiatra, asistir a alguien que sepa, ¿sí?, que haya estudiado y que nos pueda ayudar a nosotros. Y no está mal, ¿sí? Cuando ustedes tienen un problema en los dientes, ¿a quiénes van? Al dentista. No creo que ninguno se ponga el hilito y agarre y trate de sacárselo con la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien especialista que nos va a ayudar. Bueno, a veces pensamos, bueno, está bien, pero para la depresión se me va a pasar, ¿sí? O voy a hacer todo lo que pueda yo para estar mejor. Sí, está bien, pero no quiere decir que no necesitas ayuda, ¿sí? Así como cuando te duelen los dientes vas al dentista, bueno, si estás con un tema mental, ir al psicólogo o al psiquiatra no está mal, ¿sí? Bueno, te voy a pedir que me ayudes de allá, porque fíjense en esto, en la estadística de este año de junio, 1 de cada 100 muertes fue por suicidio, ¿sí? Hasta junio, ¿sí? 1 de cada 100 muertes. Cada año pierden la vida por suicidio más personas que las que lo pierden por VIH, ¿sí?, por cáncer de mama e incluso por guerras. ¿Sí? Cada año, ¿sí?, hay más personas que se suicidan que aquellas que mueren, por ejemplo, en una guerra. ¿Sí? Tremendo esto, ¿sí? Traten de dimensionarlo. En el 2019 se quitaron la vida a 700.000 personas, es decir, 1 cada 100. ¿Sí? Y los jóvenes de entre 15 y 29 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. Y esto es interesante porque este dato es del 2020. En el 2018 era la 4ª causa de muerte. En el 2020, 2 años después, es la 2ª causa de muerte, ¿sí?, entre jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Cuántos tienen esa edad, más o menos, en ese rango? Bien, varios. Hay algunos que todavía no entramos en ninguno de los rangos, ¿sí? Pero fíjense, ¿sí?, la estadística. La 2ª causa de muerte. Avanzamos un poquito. Entre el 2000 y 2019, los suicidios en América se incrementaron un 17%. ¿Sí? Y cada 40 segundos una persona se suicida. ¿Cuánto hace que están acá en la iglesia en el día de hoy? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿De las 3 de la tarde? Bueno, saquen después las cuentas, ¿no? Pero cada 40 segundos de eso que ustedes estuvieron acá, una persona quizás estuvo quitando la vida, ¿sí? En lo que llevamos acá hablando en este último ratito también. Y es tremendo esto, porque sabemos que una vida es importante y la vida la dio Dios, ¿sí? ¿Es posible que suceda entre los cristianos? Y antes de pasar, ¿qué hacemos cuando vemos a alguien con depresión? Y acá me gustaría un poco que participen. Cuando nos enteramos que alguien está con depresión o cuando nos damos cuenta que alguien está bajoneado, ¿cuál es nuestra reacción? Además de orar, ¿sí? Porque eso es lo que sabemos, listo, vamos a orar por la persona. Pero además de orar, ¿qué otra cosa? Uh-huh. Bien, tratar de llamarla.
Muy bien. ¿Todos los problemas son importantes? ¿Todos los problemas son importantes? ¿Les ha pasado alguna vez que un niño venga y les cuente, un nene, ¿sí?, chiquito, tal me quitó el juguete, ¿sí?, o tal me hizo tal cosa? ¿Cómo reaccionamos ante un nene que viene y nos cuenta eso? Hay veces que he visto, ¿no?, como, bueno, ya está, no es tanto. Para ese niño es el mundo, ¿sí?, y es su juguete. O vienen los niños y cuentan algo, ¿sí? Mamá, te quiero contar, sí, después. O espera, o se ponen mientras están cocinando, mientras están estudiando, mientras están trabajando, ¿sí? El padre está ahí cocinando y dice, sí, ya te escucho, pero no lo escucha totalmente, ¿sí? Todos los problemas son importantes. Una de las cosas que no deberíamos hacer es minimizar el problema del otro. Quizás para mí no sea tanto, y quizás yo diga, bueno, no es tan grave para mí, pero para la otra persona sí lo es. Entonces yo debería tratar de ponerme en los zapatos del otro. Y si la otra persona se está abriendo para contarme esto, es porque realmente necesita que lo escuchemos. Y esto que decía ella es muy importante, ¿sí? Las personas muchas veces sabemos, la Biblia dice esto otro, este salmo, pero a veces simplemente escuchar, ¿sí? Tratar de estar para el otro, para lo que el otro necesita. Entonces, acá quiero contarles la historia de un pastor evangélico, ¿sí? Stoiklein dice, hizo clic en las estadísticas de suicidios, mostró recursos en la pantalla, estaba dando una charla, ¿sí?, acerca del suicidio. Le imploró a su congregación que supiera que si estaban luchando contra una enfermedad mental, no estaban solos. Él dijo, hay esperanza y hay ayuda disponible. 12 días después se suicidó. ¿Sí? Esto pasó en el 2018. Un pastor que él daba muchas charlas para su congregación, ¿sí?, acerca de la prevención y de la importancia, ¿sí?, de acudir a Dios. Dio la charla, estuvo ahí, les dijo a las personas, hay esperanza, se puede. Pero él mismo estaba luchando contra esto. Hay veces que pensamos en los líderes y no, ¿cómo va a pasar por esto? Es un pastor evangélico, ¿sí? Un pastor nuestro, de nuestra congregación, de nuestra iglesia, un líder, un anciano, una anciana, ¿sí?, una persona que está al frente, ¿puede pasar por depresión? Sí puede, sí, porque volvemos a decir, es una enfermedad y estamos en un mundo corrompido por el pecado. Otro caso, ¿sí? Otro pastor joven le dice que abogaba por la salud mental, muere por suicidio. En el caso de él daba charlas incluso en sus redes sociales, ¿sí?, y la noche antes de quitarse la vida, ¿sí?, a ver si podemos avanzar. Bueno, no lo puse, pero la noche antes de quitarse la vida, él había puesto en su red social, ¿sí?, que uno puede pasar por una situación difícil, sin embargo, puede seguir adelante con Cristo. Y se suicidó el día anterior a la fecha mundial de prevención de suicidio. ¿Sí? Y su esposa ahora sigue este ministerio diciendo, aunque uno pueda ver de fuera, puede ser que la persona por dentro esté pasando por esta misma situación y luchando. Entonces, cuidado con catalogar, ¿sí?, con poner etiquetas, con decir, bueno, tal está bien. No sé hace cuánto nos llaman a su pastor para orar por él. ¿Hace cuánto que nos llaman a los líderes aquí de la iglesia para orar por ellos? A veces pedimos mucho, ¿no? Bueno, que oren por nosotros, o llamamos, mire, pastor, pasó tal cosa en la iglesia, y que cuándo va a haber junta, o cuándo... Todas cosas válidas, ¿sí? Pero ¿hace cuánto que quizás no nos interesamos nosotros por el líder? ¿Sí? ¿Hace cuánto que quizás yo no llamo a otra persona para orar por esa persona? Por esa persona que siempre ora por nosotros, ¿sí? A veces pedimos mucho, ¿no? Y también es necesario dar, ¿sí?, acercarse. Algunos mitos, ¿sí? Esto lo saqué justamente del material, ¿sí? El que se quiere matar no lo dice. Vamos pasándolos rápido si querés. El suicida tiene deseos de morir.
El que lo dice no lo hace. El suicidio se hereda. Y acá, sí, solo los grandes, los ancianos se suicidan. Y quiero que pensemos en esto, ¿sí? Los niños no se suicidan, son todos mitos. ¿Sí? ¿Por qué son mitos? La persona no quiere morir, la persona quiere dejar de sufrir. ¿Sí? Una persona que se suicida no está buscando terminar con su vida, está buscando terminar con el sufrimiento que tiene. Y los niños también pueden pasar por sufrimiento. Ahora, si alguien tiene en su haber familiares que se han suicidado, no quiere decir que vos te vas a suicidar. Si tenés familiares que sufren de depresión, no quiere decir necesariamente que vas a sufrir de depresión. ¿Sí? A veces pensamos, bueno, porque mi papá, mi mamá, si pasó por esto, yo lo voy a pasar. No, no necesariamente. ¿Sí? Uno tiene que también entender que somos seres individuales. Y también esto, el que se quiere matar no lo dice. Es mentira. Si está diciendo no doy más, ¿sí? No aguanto más, ya no quiero seguir sufriendo, prestemos atención a esos comentarios. Sean niños, sean adolescentes, sean personas grandes. ¿Pasamos? Un par de mitos más. Quien intenta el suicidio una vez estará siempre en riesgo. No. ¿Sí? Puede haber intentado una sola vez, no quiere decir que lo va a volver a intentar. Puede ser que haya sido ese momento y después haya encontrado una ayuda. El suicidio no se puede prevenir porque ocurre por impulso, tampoco. ¿Sí? La persona que se suicida lo viene pensando. Quizás no cómo hacerlo, quizás no es que pensó todo cómo se va a quitar la vida, ¿sí? Pero sí viene con esta carga emocional de no querer seguir en esa misma situación. Preguntar sobre la idea suicida a una persona en riesgo incrementa el peligro. A veces escuchamos que alguien dice, ya no quiero seguir viviendo, y le cambiamos el tema, ¿sí? O le vamos con los versículos. Preguntémosles, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y qué harías? ¿Y cómo lo harías? Y uno dice, bueno, ¿le puedo preguntar eso? Sí, para enfrentarlos con la realidad. ¿Y qué pasaría con la persona que más amás? ¿A quién más amás? Y no sé, a mi gato. Bueno, ¿qué pasaría con tu gato si vos no estás? ¿Sí? ¿Qué pasaría con tu hijo, con tu perrito, con tu mamá, con tu esposo, esposa? O sea, ponerlo en esa situación de pensar la vida sin él, sin esa persona, ¿sí? Sin ella. Cuando alguien amenaza con suicidarse, lo que hay que hacer es retarlo a ver si se atreve. No, le puedo preguntar cómo lo haría, pero no le voy a decir, hacelo. ¿Sí? No le voy a poner el revólver en la mano. ¿Sí? Cuidado con ser tan severos. ¿Sí? Ni minimizar, ni tampoco llevarlos nosotros a ayudarlo, ¿sí? A la persona. No sé si alguna vez les ha pasado que alguien contó, ¿sí? que alguien quería suicidar y dijo, bueno, mátate, haz lo que quieras. ¿Sí? No. ¿Sí? Podemos estar enojados con la situación, pero no es la forma. ¿Sí? No es la forma de ayudar. ¿Pasamos? ¿Todos los suicidas son enfermos mentales? No. ¿Sí? Una persona puede intentar suicidarse y no quiere decir que haya tenido depresión antes o que esté con un problema mental. Quizás está enfrentando una situación en ese momento muy grande. ¿La prevención del suicidio es un problema solo médico? No, si no, no estaríamos teniendo esta charla. ¿Sí? Todos tenemos que poder prevenir. ¿Es una tarea solo de psiquiatras? No. ¿Sí? Cada uno desde su lugar. Yo obviamente no le voy a recetar nada a una persona porque no es mi área, pero sí puedo ayudar de otro lado. Y una persona sin amplios conocimientos de psicología no puede evitar que otra se suicide. Mentira. ¿Sí? Una persona sin amplios conocimiento también puede evitar. Hace un par de años salió en una revista, ¿sí? Que un segundo antes de que una persona se suicide, recibió una llamada. Era una amiga de la secundaria. Él estaba a punto de quitarse la vida y recibe la llamada de su amiga del secundario. Hasta el día de hoy ambos tienen como versiones distintas. Ella dice que él la llamó y él dice que ella lo llamó. Lo que ambos recuerdan es que no tenían el número del otro. Y de alguna forma se llamaron
y ella le dijo, no lo hagas, simplemente no lo hagas, le dijo. Y él no se quitó la vida. Hoy están casados, ¿sí? Después la historia siguió, se convirtió en una historia de amor, etc. Pero sí, lo importante es ese momento, ella solamente le dijo, no lo hagas, ¿sí? Solo eso. Avanzamos un poquito. Señales de alarma, ¿sí? La depresión es el resultado de interacciones complejas entre lo social, ¿sí? Psicológico, biológico. Hay personas que tienen alguna deficiencia, ¿sí? Que va a tema biológico, ¿sí? Le puede faltar litio, le puede faltar algo, y para esto necesitamos estudios, ¿sí? Estudios de sangre, por ejemplo, ir al médico. No sé si por ahí uno dice, bueno, tengo todo el día ganas de dormir, ¿sí? Ayer hablaba con una profe y ella dice, hay días en el mes, ¿no te pasa? Me dice que tenés todo el día ganas de dormir, no levantarte. Sí, le digo, me pasa. ¿Y de qué estábamos hablando? Ambas tenemos anemia y anemia crónica. Y no es que uno no tenga ganas de vivir, simplemente ustedes saben que con la deficiencia de hierro hay cosas que nos cuesta hacer, ¿sí? Entonces ella decía, yo tengo anemia crónica y me cuesta días del mes levantarme. Y yo decía, a mí me pasa igual, ¿sí? Entonces a veces decimos, uy, no, la persona está con depresión. Vayamos a hacernos estudios, chequeos para realmente ver si es depresión o si es otra cosa. Y si es depresión, poder tratarlo, ¿sí? Poder tratarlo. Hablando un poquito de la depresión ahora sí, es un estado de ánimo deprimido, ¿sí? Es una pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar. Cosas que antes disfrutábamos ya no, ¿sí? Y ya no me interesa, ya hay cosas que no me interesan y me dejaron de interesar en general todas las cosas que pasan a mi alrededor. Son señales de alarma. Reducción de la energía, que produce una disminución de la actividad, y todo esto por un mínimo de 2 semanas. No es un día no tengo ganas de nada y ya digo, bueno, debo tener depresión. No. ¿Sí? 2 semanas continuadas. ¿Sí? Si por 2 semanas yo siento que no tengo ganas, no tengo fuerzas, nada me interesa, ni la comida, ni la actividad, ni ir a un lugar, perdí el interés por todo, es una señal de alarma, ¿sí? Es una señal de alarma. Síntomas de ansiedad, ¿sí? Alteraciones del sueño, insomnio, ¿sí? Del apetito, falta de ganas de comer o muchas ganas de comer de la nada, ¿sí? Sentimientos de culpa, baja autoestima. Son todas señales que nos tienen que marcar que algo no está funcionando, ¿sí? Que algo está pasando. Dificultades en la concentración, síntomas sin explicación médica, y esto pasa bastante, ¿sí? Alteraciones en nuestro sistema gástrico, por lo general se dan eso, o bien aumento de peso repentino o disminución del peso repentino, nunca me pasó eso último, sí, disminución del peso repentino, ¿sí? Es decir, distintos síntomas que no hay una explicación, pero que todos estos son señales de alarma. ¿Qué tengo que hacer cuando veo esto? Buscar ayuda. ¿Y en quién? Bien, ¿sí? ¿Podemos buscar ayuda primeramente en Dios? Sí, orar. Pero ustedes saben que el Señor dio talentos, ¿sí? Y voy a repetir esto muchísimo. ¿Sí? Busquemos ayuda en los profesionales a quienes el Señor le dio los talentos. No nos quedemos simplemente con voy a intentar por mis fuerzas, o voy a intentar de mi manera, ¿sí? O voy a hacer solo a través de las cosas naturales, que ayudan, obviamente, ¿sí? Pero yo tengo que tratar también de sacarme de la cabeza que está mal ir al psicólogo o al psiquiatra. No está mal, ¿sí? No está para nada mal. Y acerca del suicidio, no considerar un tratamiento de salud mental es una señal de alarma, ¿sí? Vamos a ir pasándolos, si querés ayudarme pasándolos rápido. Acto o gestos de suicidio previo. ¿Han escuchado del cutting? ¿Sí? De cortarse, ¿sí? O infligirse dolor. Se da por ahí más entre los adolescentes,
Pero también hay personas que buscan situaciones donde sufran, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo que buscas sufrir? Y de alguna manera intenta, ¿sí?, sacar parte de lo que le está pasando, trasladarlo a otra cosa. Un dolor físico, ¿sí? Autoflagelarse también mentalmente, ¿sí? Son todos actos de llamado de atención. He escuchado más de una vez, estoy triste, así que voy a poner esta música que me ayuda a llorar, ¿sí? O estoy triste y voy a mirar esta película, ¿sí? Es como buscar algo que nos detone, ¿sí? No siempre digo que está mal, pero cuidado cuando lo hacemos para digamos, dejar de lado lo que nos está sucediendo y simplemente poder llorar o poder desahogarnos. Condiciones mentales previas, depresión. Si yo sufro de depresión, ¿sí?, cuidado no llegar al tema del suicidio, es un llamado de atención. Historia familiar de suicidio. Puede ser que no sea justamente, no me predispone a suicidarme, pero yo tengo que tener un llamado de atención, ¿sí? Y esto para mí es muy importante. Mi papá se suicidó, ¿sí?, cuando yo era chica. Mi mamá ha intentado un montón de veces suicidarse, ¿sí? Ella tiene una bipolaridad. Entonces, yo tengo antecedentes familiares. ¿Alguna vez intenté suicidarme? No se me cruza por la cabeza, me da mucho miedo. Tan solo pensar cómo me haría daño, no podría, ¿sí? Pero yo tengo este antecedente familiar y es un llamado de atención, ¿sí? ¿Quiere decir eso que yo me voy a suicidar? No. Pero quiere decir que yo tengo que estar atenta, quizás a cosas que ustedes no. ¿Sí? Ustedes saben, por ejemplo, que alguien que ha tenido, no sé, sus padres que se drogaban o sus padres que eran alcohólicos, ¿sí?, tiene que tener más cuidado, ¿sí?, en no probar esas drogas, ¿sí? O alguien que se crió viendo a sus padres jugar, ¿sí?, apostar. Y uno dice, ¿y eso te puede llevar a vos a apostar? Sí, porque es algo que uno tiene como en la sangre, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener estos llamados de atención, saber cuál es su historia familiar. Tendencias impulsivas o agresivas es otro llamado de atención. ¿Cómo reaccionamos ante la frustración? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos frustramos, cuando algo no nos sale? ¿Sí? Entonces, son llamados. Pasamos un poquito, ¿sí? No considerar, dijimos, el tratamiento mental, pérdidas relacionales, sociales, vocacionales, financieras. Si de golpe, ¿sí?, ustedes saben que el año pasado fue muy difícil para la mayoría, ¿sí? Y hay personas que perdieron el trabajo. Pero no solamente el trabajo, sino que en la propia casa la situación matrimonial o familiar se vio agravada. Y quizás estás pasando por una pérdida que tenga que ver con lo financiero. Estás atrasado en tus estudios o no estás llegando a alguna meta que tenías. También alguna relación se vio afectada. O sea, son muchas cosas, ¿sí? Como que una gota, otra gota, y ustedes saben que el vaso se va llenando. El problema no es la gota que rebalsa el vaso. El problema es todas las otras que fueron llenando el vaso, ¿sí? Entonces, cuando tenemos tantas pérdidas juntas, prestemos atención a cómo estamos. En la edad, ¿sí?, dijimos que hay edades que son por ahí más factibles, entre 15 y 29 años, ¿sí? Las relaciones sociales, con quienes nos juntamos, la cultura. Saben que en Argentina la estadística dice que el sur argentino es donde más suicidios se producen. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el sur argentino y el resto del país? Bien, por el sol, ¿sí? Y allá es más frío. ¿Sí? No sé si han ido alguna vez al sur, pero por ejemplo yo colporté en Comodoro Rivadavia. En pleno verano, sí, es cierto que el sol llegaba hasta las 11 de la noche, pero el frío y el viento y todo árido, ¿sí?, provoca, ¿sí?, en nosotros, en el ser humano, un cambio de humor, un cambio también de toda nuestra relación. Y muchas personas deciden por el suicidio. Es donde más tasa de suicidio hay, ¿sí?, y de entre jóvenes. El no deseo de participar en las reuniones espirituales, el no concurrir a la iglesia,
¿sí? Que tiene que ver con esta pérdida, sí, de entusiasmo. Algunas conductas de riesgo frecuentes, los descuidos del aspecto personal, y no hablo solamente de no bañarse, ¿sí? Ayer con los chicos, ahí un grupo me decía, Cape, ¿cómo puede ser que solo se bañe 3 veces a la semana? Porque se preguntaban entre ellos, ¿no? Y me dice, ¿vos qué opinás, Cape? No voy a opinarle. Sí, bueno, y ellos resolvían. No hablo solo de eso, sino el descuido del aspecto personal, ¿sí? ¿Para qué me voy a cambiar? ¿O para qué me voy a cuidar? ¿O a quién le importa? ¿O para...? ¿Sí? ¿Se entiende esas cosas? Preocupación acerca de la muerte, molestias físicas que están asociadas solo a problemas emocionales, la pérdida de interés por el trabajo, por la escuela, ¿sí? Vuelvo a repetir muchas cosas. Todo esto de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Porque estamos acá para ver qué podemos hacer, ¿sí? Y dijimos que podemos ayudar. Y yo quiero que leamos, no sé si la llegan a ver, pero esta es la frase que dijo este pastor que se suicidó la noche anterior, ¿sí? Al día de la prevención del suicidio. Él escribió en su red social lo siguiente: amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Amar a Jesús no siempre cura la depresión. Amar a Jesús no siempre cura el síndrome postraumático. Amar a Jesús no siempre cura la ansiedad. Pero eso no significa que Jesús no nos ofrezca compañía y consuelo. Él siempre hace eso. Yo puedo amar a Dios, puedo tener una relación con Cristo y seguir teniendo que luchar toda mi vida quizás con depresión. Yo puedo amar a Dios, puedo tener una relación con Dios, pero no significa que quizás no necesite un tratamiento para ayudarme. Yo puedo amar a Dios, tener una relación con Dios y aún así tener un aguijón en la carne, decía Pablo. ¿Sí? Y si pasamos, entonces, bueno, ahí está toda la bibliografía. ¿Qué podemos hacer? Primero, buscar ayuda. Reconocer si nosotros estamos pasando por esta situación, ¿sí? Si nosotros estamos pasando, busquemos ayuda. No nos quedemos simplemente con el hecho de Dios me va a sacar de esto. Dios, y dijimos la frase anterior, si querés la volvemos, ¿sí? Dios puede estar con vos y está con vos y eso es real, pero también dio talentos a otras personas para que te ayuden. Entonces, reconocer las señales de alarma. Y en segundo lugar, si hay alguien cercano a nosotros que esté pasando, buscar ayudarlo. Y para esto tengo que salir un poquito de mí. ¿Sí? Tengo que dejar de mirarme a mí mismo. Bueno, pero yo esta semana tuve tantos problemas. Está bien, podés tener esos problemas. Y nadie te dice que no los tuviste. Pero miremos un poquito al lado. Fijémonos en cómo está la otra persona. Prestemos atención a si un niño viene y nos cuenta que alguien, no sé, lo trató mal, que extraña a su muñeco, que no sé, que si el adolescente viene y te cuenta, mira, tuve tal situación. Seamos un poquito más abiertos, ¿sí? Tratemos de salir de nosotros mismos. Y vuelvo a repetir con el tema de líderes, no esperemos solamente que los líderes nos llamen para orar, oremos nosotros por ellos, llamemos nosotros a los líderes para orar por ellos. No los llamemos solo para contarles nuestras preocupaciones. Tengamos un poquito más de apertura. El cielo no va a estar, yo no me imagino el cielo con cada habitación o cada casa con los muros altos como tenemos ahora, las rosetas, que el vecino no escuche lo que está pasando. No va a ser así, ¿sí? Vamos a ser una gran familia y eso tiene que empezar acá. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿sí? No solo a prevenir, sino también a ayudar. No solo a prevenirlo en nosotros, sino también a ayudar a otro que quizás esté pasando por esto. Y a no tener vergüenza de pedir ayuda. ¿Sí? No tengamos vergüenza de pedir ayuda. ¿Sí? Pedir ayuda no está mal. No está para nada mal. Yo tengo que también saber que quizás necesite la ayuda y quizás necesite que otro me tienda la mano y quizás necesite esta ayuda profesional que el Señor me quiere proveer. Amén.